24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. El excontralor compareció ante la Comisión de Fiscalización en el proceso de juicio político que se sigue en su contra. Desvirtuó las acusaciones y criticó a los legisladores de adelantar criterios sobre este proceso político. Llegó 15 minutos antes de las 2 de la tarde a la Asamblea. Acompañado de 2 guías penitenciarios, caminó por el pasillo legislativo hasta la Comisión de Fiscalización, donde se defendió en el juicio político en su contra. Lo primero que hizo Celi fue cuestionar a los asambleístas, pues cree que han adelantado criterio en su caso. Prejuzgando, dando por ciertos hechos que deberían ser objeto de comprobación. Y no es cierto lo que usted dice, que aquí hemos sentenciado anticipadamente a nadie. Esta comisión aún no ha hecho ningún informe. Se le defendió la legalidad de su cargo y dijo desconocer las acciones de personal en las que se dice que ya no era subcontralor. En forma insólita, se inicia cuestionando mi condición de Contralor General del Estado subrogante. Sin embargo, se me llama a juicio político en esa condición. También cuestionó las comparecencias que se han realizado en la comisión, una de ellas la del excontralor Polit. Juzgado y censurado por la propia Asamblea Nacional, que ahora se convierte en su tribuna. Señores asambleístas, un poco de pudor y coherencia con sus propias decisiones, algo de convicción. Negó que exista una red de corrupción en la Contraloría. Estamos absolutamente equivocados. No se puede tener una apreciación tan ignorante de lo que es la Contraloría General del Estado. Se refirió al desvanecimiento de las glosas, tema por el que también ha sido acusado. El desvanecimiento de glosas no es ilegal. El desvanecimiento de glosas es una atribución que tiene el órgano de control. Señaló que la causal sobre el procedimiento penal que se sigue en su contra no debía presentarse. En el desarrollo de este juicio se podrán evidenciar las motivaciones que subyacen tras la persecución política y judicial de la que soy objeto. Doctor Celi, con todo respeto, ninguno de los asambleístas de esta comisión somos responsables de que usted esté con prisión preventiva y procesado en un caso de delincuencia organizada. La comisión cierra así las comparecencias y desde este martes empieza a correr el plazo de 5 días para la elaboración del informe final. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El caso de delincuencia organizada que involucra a Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otros volverá a audiencia preparatoria de juicio tras haberse aceptado la apelación presentada por Fiscalía. En paralelo, Jacobo Bucaram deberá regresar a prisión. Entre los procesados, Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y 7 involucrados en la negociación de 21,000 pruebas para COVID-19 que se intentaron comercializar de forma aparentemente irregular en el auge de la pandemia. No, don't open the door on the side, everything gonna fall. Tell him not to open it. Esta vez los jueces de la Sala Penal de la Corte de Pichincha, con Patricio Vaca como ponente, resolvieron que no se vulneraron los derechos de los procesados al momento de la investigación previa e instrucción fiscal, y que por ello no procedía la nulidad del caso que había sido resuelta por la jueza Verónica Medina. En su resolución, el juez ponente Patricio Vaca dijo que la actuación de la jueza Verónica Medina violentó el principio de debida diligencia. Además, que en la nulidad dejó sin efecto sentencias dictadas en procedimiento abreviado y que esto ha sido un daño a la administración de justicia. Se determinó además que la jueza, que pretendió anular todo lo actuado en el proceso, actuó con manifiesta negligencia. El Consejo de la Judicatura informó casi de inmediato la suspensión de la jueza. Su titular, María del Carmen Maldonado, a través de redes sociales anunció también que investigará la actuación de los abogados de los procesados Bucaram. Dispuse revisar actuaciones de abogados involucrados en el caso. Y que los defensores de Abdalá y Jacobo Bucaram han incidentado el proceso durante meses. Hoy mismo se desconectaron de la audiencia al final y tienen multa por ello. A propósito de incidentes, en este mismo caso el habeas corpus que mantiene a Jacobo Bucaram Puley en prisión domiciliaria ya fue anulado por la Corte Provincial desde el pasado 6 de abril. Los abogados han interpuesto recursos legales hasta indebidos con tal de mantener a Bucaram en casa.
Todos han sido negados y el procesado deberá volver a prisión. Tras la decisión de este lunes, el caso Bucaram será sorteado y conocido por otro juez para la audiencia preparatoria de juicio. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Fiscalía General solicitó que se llame a juicio al defensor del pueblo Freddy Carrión como autor del delito de abuso sexual. Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la titular de la acción penal presentó 36 elementos de convicción en su contra. Con pancartas y bubucelas esperaron los familiares del defensor del pueblo, Freddy Carrión, durante las 6 horas y media que duró la audiencia preparatoria de juicio en su contra. Esta diligencia, que se desarrolló más de 2 meses después de iniciada la instrucción fiscal por el delito de abuso sexual, concluyó sin resolución. El juez nacional, Adrián Rojas, notificará a las partes fecha y hora para anunciar si llama o no a juicio al defensor. El señor juez ha pedido un tiempo para analizar cada uno de los elementos que ha sido puesto en su consideración, lo cual me parece prudente. Durante la audiencia, la fiscal general Diana Salazar presentó 36 elementos de convicción que demostrarían la autoría de Carrión en el delito. Por ello, solicitó que se dicte auto de llamamiento a juicio en su contra y a lo largo de todo el proceso se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva para garantizar la comparecencia del implicado en la causa. Este hecho, que se investiga, habría ocurrido entre la noche del sábado 15 y madrugada del domingo 16 de mayo en una fiesta del exministro de Salud, Mauro Falconi. La agresión se habría cometido a la pareja del exministro. Carrión permanece privado de la libertad en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo. A esta audiencia compareció de forma telemática. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A las críticas realizadas por Richard Carapaz se suman las de decenas de deportistas de alto rendimiento que aseguran sentirse abandonados por sus federaciones. Durante más de 5 meses no reciben sus mensualidades, han tenido que realizar rifas o no han podido acceder a torneos por falta de dinero. Cuando todas las cámaras estaban sobre él, en su momento, en el momento en el que todos queríamos saber qué sentía nuestro medallista de oro, él dijo esto. Yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí. Nos hemos tenido que buscar un masajista, hemos venido solos, complementaba Richard Carapaz. Hemos venido solos, teníamos que buscar a alguien que nos dé masaje. La respuesta del Comité Olímpico Ecuatoriano vino en un tuit acompañado por fotos, como queriendo desmentir lo dicho por Carapaz. Aseguraron que había un fisioterapeuta en el equipo, pero que Carapaz recibió ayuda de su equipo europeo. El ministro de Deporte también se pronunció desde Tokio, en un video de 1 minuto con 54 segundos. Y tras sus declaraciones, que como deportista y ciclista las comprendo y las comparto, dijo que es el Comité Olímpico quien organiza y define las delegaciones. En la delegación constan 6 masajistas. Sobre cómo este equipo técnico atiende a los deportistas, lo debe responder el Comité Olímpico a través de su jefe de misión y su jefe de delegación. Esa es su responsabilidad. Pero lo cierto es que lo dicho por Carapaz, que intenta desmentir el COE, vino acompañado de más declaraciones de otros deportistas. Falta de preparación, solo tuvimos 2 meses de preparación con entrenador porque estuvimos sin entrenador. Vinimos a los Juegos Olímpicos sin entrenador. Armas que son viejas. Jonathan Camacho no logró llegar a Tokio, pero es de los mejores del mundo en BMX. Es parte del grupo de alto rendimiento de Ecuador y lleva 6 meses sin recibir su bonificación. No tiene entrenador. Se quedó sin ir a su último torneo por no tener visa ni dinero. Le ha tocado dormir en parques para poder competir internacionalmente, nos cuenta. Nunca me hicieron un evento nacional en el país para sumar puntos, para llegar a las Olimpiadas. Cuando Venezuela hizo 8, Costa Rica hizo 8. Entonces son cosas de que porque ellos están bien asesorados, están en unas Olimpiadas, pero en este caso yo me encuentro solo sin ninguna delegación y yo lo pido a gritos. Y es que ejemplos como estos hay muchos en nuestro país. En 5 años el presupuesto de deporte se ha reducido en un 50% en Ecuador y en 2020 hubo la intención de reducirlo aún más, en un 70% por parte del gobierno de Lenín Moreno. En Ecuador hay 295 deportistas de alto rendimiento, quienes ganan no por las autoridades de nuestro país, sino pese a ellas. Dayana Monroy, 24 horas.
Y Richard Carapaz es el único ciclista de la historia en alcanzar el podio en las 3 competencias ciclísticas más importantes del mundo y el oro en unas Olimpiadas. Para periodistas de esta disciplina, Carapaz ya se consagró como uno de los 5 mejores ciclistas del mundo. Apenas terminábamos la emoción de este momento. 6 días después, el responsable de nuestras últimas alegrías nos hacía vivir este otro. ¡Ecuador! 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 ¡Richard! ¡Ecuador! Pero lo que para nosotros es la segunda medalla de oro olímpica de nuestra historia, para el ciclismo de Richard Carapaz es consagrarse, cerrar dudas, definirse como uno de los mejores ciclistas de la historia de Latinoamérica, de los 5 del mundo, y el único en todos los tiempos en lograr esto. El único ciclista, no del mundo, sino de la historia, en haber subido el podio de las 3 grandes vueltas, y además ha sido oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues es la única persona en todos los tiempos en haber sumado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y además haberse subido en los podios de las 3 grandes vueltas. Y es que Carapaz, con este último triunfo, ha dejado de ser solo un ciclista de montaña, sino que además se defiende bien en todos los terrenos, ha mejorado muchísimo en la contrarreloj, ya os digo, tercero en un Tour de Francia. Quien lo identificó ya en el 2015, cuando ganó la Vuelta de la Juventud en Colombia, lo acompañó con su narración hasta el Giro de Italia y festejó como nadie su oro olímpico. Dice que Carapaz ya es garantía de éxito. ¡Échale leña al fuego, Carapaz! Que Richard lo que tiene primero es una valentía y un coraje únicos, un poder de sufrimiento único y una inteligencia controlada, que creo que eso le da un plus también de saber cuándo lanzar sus objetivos. ¿Y ahora qué? Para quien ha estado en el podium de las vueltas ciclísticas más duras del mundo y tiene en su cuello el oro olímpico. ¿Qué le falta a Carapaz? A ver, si Richard hoy dice, ¿sabes qué? No corro nunca más en bicicleta, quedará igual por siempre en la historia como uno de los mejores ciclistas de la historia latinoamericana, sin duda. Tal vez él internamente sabe que lo que le falta para ser de los mejores ya de la historia, no solo de latinoamericana, sino a nivel mundial, es ganar un Tour de France, tal vez. Ya lo importante es mantenerse, dicen. Además de usar sus triunfos para visibilizar que nuestros deportistas, lamentablemente, se construyen solos. Esos campeones que tienen la valentía, la garra, el coraje de ser campeones arriba de la bici, pero también abajo de la bici. Dayana Monroy, 24 horas. Amigos, 3 mujeres suenan como aspirantes a la vicealcaldía de Quito. Brit Vaca, de Compromiso Social, afín al correísmo. Luz Helena Coloma, de Creo, y Analía Ledesma, de Izquierda Democrática. Esta última estaría buscando los votos del correísmo para conseguir esa dignidad. Una vez superada la crisis institucional provocada por Jorge Yunda, el Consejo Metropolitano se apresta a elegir al reemplazo de Santiago Guarderas en la vicealcaldía. Será una mujer por el tema de paridad, dijo el ahora alcalde Guarderas, y ya suenan al menos 3 nombres. La candidatura de la concejala Luz Helena Coloma, de la concejala Brit Vaca y también de la concejala Analía Ledesma. Brit Vaca y Luz Helena Coloma son las opciones más fuertes que surgieron después de la votación por la remoción de Yunda, que contó entonces con 15 votos. Los concejales que removimos al alcalde hicimos una preelección para justamente poder decantar, porque habían varias interesadas. De esos 15 votos, una concejala tuvo 5, Brit Vaca, yo tuve 4, y los demás se repartieron en algunas opciones 2-2-2. Brit Vaca es concejal de Fuerza Compromiso Social, es decir, del correísmo. Cuestionó a Yunda tempranamente y votó por su remoción, mientras Analía Ledesma, de la Izquierda Democrática, aparece como precandidata, pero con apoyo del correísmo, dice el concejal Bedón. Parecería que la concejala Analía Ledesma podría tener apoyo de lo que la Revolución Ciudadana para conseguir sus aspiraciones. La expresidenta de la Izquierda Democrática impulsa de manera entusiasta la candidatura de Ledesma y afirma que los apoyos correístas para conseguir ese cargo son rumores. Mucha especulación, tratan de denostar de alguna forma la participación de Analía cuando ella lo único que quiere, como todas las, y entendería todas las concejalas, tener la posibilidad de servir a su ciudad. Lo cierto es que el alcalde Guarderas se enfrenta a una encrucijada similar a la que vivió el presidente Lasso de cara a la elección de dignidades de la Asamblea Nacional. Se une con la oposición para garantizar la gobernabilidad del Cabildo,
o busca apoyo en concejales de su confianza. No creo que por la fuerza o por la dictadura de los votos se deba imponer una vicealcaldía. Debe ser una posición que le dé gobernabilidad a la ciudad, que le dé confianza y que le dé gestión al trabajo del alcalde, no que le meta el pie o que pueda a los pocos días empezar a buscar su remoción, destitución. La elección de vicealcaldesa de Quito está prevista para este martes y hasta el momento de la elección todo puede suceder. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles del país, el gobierno apunta a facilitar los mecanismos que permitan que 5.000 privados de libertad se acojan a beneficios de excarcelación. El nuevo titular del SNAI aseguró que se ultiman detalles. A continuación escuchamos... Su nombramiento se produjo casi 2 meses después del inicio del nuevo gobierno y se efectuó en medio de la segunda revuelta más sangrienta que se ha registrado en las cárceles del país. Fausto Cobo, coronel del Ejército en servicio pasivo, fue nombrado como director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, cargo que hasta la semana pasada ostentaba el general de la policía también en servicio pasivo, Edmundo Moncayo. Para dimensionar la crisis del sistema penitenciario, Cobo dice que sería más fácil empezar desde cero. Más fácil es construir un nuevo que tratar de reconstruir lo que ya está podrido, lo que no existe. Pero no se puede. Hay que trabajar con lo que hay, admite, y empezar haciendo lo que hasta el momento, pese a todo, no se ha hecho. Reunir a las autoridades que conforman el directorio del Comité de Rehabilitación Social. ¿Y por qué no se ha reunido? Porque un decreto ejecutivo tiene que designar al presidente de este directorio. Eso lo vamos a hacer el viernes. Se ha identificado ya, dice Cobo, que se trata de un porcentaje menor de privados de libertad, los que han estado detrás de las sangrientas revueltas, que hasta la fecha dejan un centenar de asesinatos tras las rejas. Apenas el 7%, el 6%, 7%, son los violentos, son los cabecillas, son los que imponen las condiciones dentro de los centros carcelarios. Eso hay que revertir. A ellos hay que separarlos del resto, dice, y concentrarse en rehabilitar a la gran mayoría. En ese grupo, asegura, se planea facilitar beneficios penitenciarios, es decir, la posibilidad de acceder a regímenes abiertos y semiabiertos, que les permita cumplir el resto de la pena por fuera de prisión a quienes hayan cometido delitos menores y que ya hayan cumplido entre el 60 y el 80% de la pena, entre otros requisitos. Y el lunes, martes estará el decreto, se reúne el directorio, se reforma en la primera sesión el reglamento y entonces facilitamos a los jueces para que tomen la decisión de dar los beneficios penitenciarios a quienes se lo merecen. Ahí reconoce será vital el apoyo del sistema de justicia y del propio personal del SNAI para la elaboración de los informes y su trámite. El gobierno apunta a que 5.000 privados de libertad puedan acogerse a los beneficios y con ello reducir en alguna medida el hacinamiento que en 37 cárceles y con casi 39.000 reos bordea el 30%. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y una misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegó al país para analizar la situación de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, que corre un alto riesgo ante la amenaza de la erosión regresiva del río Coca. Durante esta semana, miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos analizarán la situación de la central Coca-Codo-Sinclair, que hoy atraviesa un grave riesgo frente a la erosión regresiva en el río Coca, lo que amenaza con destruir las obras de captación de la central hidroeléctrica más grande del país. El grupo de ingenieros estadounidenses recorrerán el frente de erosión regresiva en el río Coca en el sector que se construyen las obras emergentes implementadas por Select. También estarán en la zona en la que se presentó el colapso de la infraestructura petrolera y conocerán las variantes implementadas por la empresa pública Petroecuador. Según el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, los análisis que se realicen a lo largo de esta semana le permitirán al país tomar las mejores decisiones. Y expresar nuestro agradecimiento por este apoyo, que sin duda nos permitirá definir alternativas para mermar los efectos dañinos de la erosión regresiva. Una de las alternativas que se plantea por ahora es la reubicación de las obras de captación de agua de la central hidroeléctrica en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, lo que representa un desafío financiero, geológico y topográfico ineludible. Tiene que hacerse, es de las obras
que han sido de las mayores inversiones que se ha hecho en el país. Oquendo recuerda que aunque Coca-Codo es la hidroeléctrica más grande del país, con una potencia instalada de 1.500 megavatios, no está activa las 24 horas, por lo que en caso de que dejara de funcionar, la afectación no sería mayor, sino únicamente en horas pico. Sin embargo, destaca que hay que salvar a esta millonaria obra. El precio del petróleo está subiendo y yo imagino que tal vez de los excedentes que se han generado de ese excedente con respecto a lo que se estimó en el presupuesto, pues deberíamos destinar de ese excedente lo que se requiera para poder asegurar el buen funcionamiento, sobre todo al no poner en riesgo la central Coca-Codo. Coca-Codo fue inaugurada en 2016 con un costo de más de 2.300 millones de dólares y hoy, si no se actúa a tiempo, corre grave peligro. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Les contamos que en Ecuador todos los ciudadanos vacunados pueden solicitar su certificado en línea, que básicamente sirve para viajes. En el lugar de vacunación se está entregando un carné físico que también podría ser pedido en un centro de salud. Los dos son válidos. Durante el proceso de vacunación en Ecuador, muchos se preguntaron por qué no recibieron carnet o certificado. Desde el inicio dijeron que llegaría a través del correo electrónico o que debían encontrarlo en la página web. Sin embargo, ahora el Ministerio de Salud Pública también está entregando un carnet físico en el que constan fecha de vacunación, dosis recibidas y otros detalles. Lo importante es aclarar que estos documentos son para verificar con qué tipo de vacuna está inoculado y si es que tiene primera o segunda dosis. Sí, aquí está. Para segunda dosis que me cuente 21 días para regresar. Según explica Janet Ya, responsable zonal de vigilancia de la salud, los dos son válidos. El profesional de la salud entrega a la población inmediatamente, tanto para primeras como segundas dosis. La diferencia con el certificado de vacunación, que es un medio digital, como usted puede ver, es con el QR, donde que está la evidencia de qué vacuna se colocó. Este certificado le sirve principalmente para los viajes. El carnet físico lo están entregando en los centros de vacunación. La segunda dosis, pero yo estoy muy contenta ya porque ya cumplí con mis 2 dosis. Quienes requieran el carnet físico también pueden acercarse a solicitarlo. Una que se acerque al centro de salud más cercano o también puede acercarse al centro de vacunación. Primera no me dieron, la segunda tampoco tengo que venir, creo que a sacar acá no tengo que venir mañana. El Ministerio de Salud recuerda que en caso de no haberlo recibido a través del correo electrónico, pueden obtener el certificado digital mediante un aplicativo. En el cuadro consta el link largo dispuesto por el Ministerio y para su facilidad, acortado. En debe ingresar su cédula de identidad, fecha de nacimiento, correo electrónico que probablemente tenga que actualizarlo y la fecha de expedición de la cédula, entre otros datos. Con esto verifica la aplicación de sus dosis de vacunas y confirma la solicitud del certificado. Y aunque hasta el momento la Autoridad Nacional no ha dispuesto la obligatoriedad de presentación del carnet de vacunación, recuerde que vacunarse salva vidas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y aumentan a 47 los casos de la variante Delta en el país, mientras se confirman ya los primeros contagios en Guayaquil. La mayoría de los registros realizados corresponden a transmisiones comunitarias y todo esto en medio de un incremento de fiestas y aglomeraciones. Guayaquil, la noche del 25 de julio. Esto ocurrió en la avenida Malecón. Centenares de personas aglomeradas, algunas incluso sin mascarilla. Un día antes, las autoridades irrumpieron en una fiesta con más de 500 invitados. Había hasta cantante. Y esto sucede cuando en el país aumentan los contagios por la variante Delta. A la fecha son 47 los casos registrados. Los últimos 3 están en Machala, 2 en Guayaquil, 1 en San Borondón y otro en Quito. Esto demuestra la velocidad con la que esta variante Delta se va apropiando del territorio al cual entra. Entre los casos confirmados está un paciente vacunado con ambas dosis. Sin embargo, él se encuentra en buen estado de salud. La persona vacunada se contagió, pero no tuvo más allá de una gripe y de un dolor de cabeza. Si esta persona no se ha vacunado, seguramente pasaba mal
con una enfermedad peligrosa. La mayoría de los registros realizados corresponden a transmisiones comunitarias, lo que podría traer como consecuencia que esta variante de preocupación rápidamente se convierta en una variante predominante en el país debido a su alta tasa de transmisión. Pero la variante Delta no es la única que preocupa. La UES registró también 7 nuevos casos de la variante Lambda en la provincia del Guayas, contabilizando hasta el momento 33 genomas secuenciados. Lambda hizo estragos en Santiago y en Lima. Lambda es igual una variante peligrosa que contagia rápidamente. Debido a la alta transmisibilidad de estas variantes, es probable que los casos de infección puedan aumentar en las próximas semanas. Más de un 60% de las muestras que procesamos son de variantes peligrosas. En la provincia de El Oro, donde se encuentra más del 70% de los casos confirmados, la vacunación avanza a pasos acelerados. Giovanna Ramos, 24 horas. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre aquellos casos rarísimos que generan muchas noticias como las que ustedes pueden ver en pantalla. Vacunado, igualmente falleció por COVID-19. Mucha gente se preguntará, pero hay gente que ha muerto inclusive con las 2 dosis de la vacuna. Y la respuesta es clarísima, las vacunas son una capa adicional de protección. ¿Protección para qué? Para no morir, para no hospitalizarme y también para no infectarme por COVID-19. Nosotros sabemos que nada es 100% infalible. Usted puede tener un accidente con cinturón de seguridad, con todos los airbags, igualmente podría morir. Eso no quiere decir que porque una persona murió va a dejar de utilizar el cinturón de seguridad. Las vacunas en los estudios clínicos demostraron ser eficaces al 100% en reducir la probabilidad de muerte. Pero ya en la vida real, cuando ustedes tienen que desplegar 1 millón de vacunas en todos los territorios, a todas las temperaturas, quién sabe si una persona que recibió las 2 dosis tal vez recibió una dosis que se desnaturalizó por el calor, o inclusive hemos visto en el país, lamentablemente hay gente inescrupulosa que inyecta aire. Imagínense que uno de estos fallecidos haya sido una de esas personas. Por lo tanto, es sumamente improbable que usted muera o que se hospitalice por COVID si es que usted tiene sus 2 vacunas. Igualmente, sabemos que usted podría todavía en un porcentaje pequeñito tener un riesgo de infectarse, pero si usted llegara a infectarse con las 2 dosis, le va a dar a usted una gripecita, no va a sentir mayor cosa. Gran parte de las personas que han estado vacunadas y que han tenido alguna infección es básicamente una infección leve. Lo que buscamos es que usted no se muera y que no sature los sistemas hospitalarios. Les pongo un ejemplo, usted está en el medio del mar, tiene 100 náufragos ahí, usted les lanza 100 chalecos salvavidas, las probabilidades de que esos náufragos se ahoguen disminuye dramáticamente, pero no quiere decir que uno de esos náufragos, después de estar 20 días a la deriva, no pueda fallecer. Es decir, los chalecos salvavidas incrementan nuestra probabilidad de sobrevivir, pero definitivamente alguien podría, inclusive con un chaleco salvavidas, ahogarse. Esto que se llama la infección irruptiva o el breakthrough infection puede darse, pero en casos muy raros, y lo conocemos desde el inicio de la pandemia. Así que sígase vacunando, las vacunas funcionan, las vacunas reducen las probabilidades de muerte y obviamente es nuestra mejor estrategia. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.